Muchísimas gracias a Renta 4 por organizarlo, por invitarnos y por tener la oportunidad de contar pues nuestra compañía y, bueno, y si sirve a los inversores para entender, para empezar, para entender mejor SolarPack, pues mucho mejor, pero también para entender el sector y para responder a las inquietudes, preguntas que puedan tener, pues nosotros encantados de la vida, porque para eso estamos y otra vez muchas gracias por invitarnos, ¿no, Luis? Queríamos empezar por Javi. Igual ponemos la presentación de resultados. Sí. ¿Te parece? Lo que habíamos pensado de enfocarlo es básicamente presentaros de la presentación de resultados que hicimos la semana pasada del año completo, ¿no? Y ir a través de 3 o 4 hojas, sin nada especial, y después, pues abiertos a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes y hacemos un Q&A, ¿no? Empezando directamente, vamos a empezar directamente en la página esta, para ser un poco directo, en la página de los Key Milestones, ¿no? Los principales aspectos que han ocurrido durante el año, ¿no? Y lo primero que resaltamos en la presentación es bueno, que el año 2020 hemos acabado con un EBITDA de segmentos, que así le denominamos nosotros, de 64 millones de euros, que es un 42% más que en el ejercicio 2019. Sabéis que nosotros presentamos la información por segmentos y IFRS, las dos. Evidentemente, IFRS es una obligación legal. Presentamos también por segmentos porque entendemos que esa es la manera en la que mejor se entiende la generación de caja de la compañía y las rentabilidades de los diferentes negocios, ¿no? Y ese es el motivo por el que presentamos de las dos maneras. En la de los segmentos, como os digo, el total son 64 millones de euros de EBITDA, con un Power Generation, que es nuestra unidad de generación de energía, donde tenemos nuestros parques operativos, que es la que es recurrente en el negocio, que ha crecido mucho, que ha sido la mayor contribuidora de EBITDA y la mayor contribuidora al crecimiento en el ejercicio, y una división de desarrollo y construcción que ha incrementado su rentabilidad comparado con el año anterior, pues a pesar de haber tenido volúmenes más bajos, con lo cual el año 2020 desde el punto de vista económico ha sido un año muy bueno, ¿no? El segundo punto que queríamos resaltar que resaltamos en esta página es la entrada de pedidos y más que la entrada de pedidos, el desarrollo de nuestras actividades de promoción y captación, digamos, toda una actividad comercial de captación y desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? En el año 2020 hemos tenido una entrada de pedidos, en firme, que son los pedidos que ya están con un PPA firmado, con los terrenos asegurados, o sea, con muy pocas probabilidades de que finalmente no se realicen, todavía no están ejecutados, pero hemos tenido una entrada de pedidos de 470 megavatios. En los últimos meses entraron otros 50 megavatios que están incluidos aquí en Chile, que ya están vendidos a Cap Verde Energy. Adicionalmente hemos conseguido otro PPA en Ecuador de 20 años, un PPA de 20 años de 260 megavatios, 259 exactamente, pero este pedido no lo tenemos contabilizado dentro de nuestro backlog, porque todavía tenemos pendiente de firmar el acuerdo de inversión y el PPA definitivo. Digamos que está en fase de negociación, al ser Ecuador un país en donde las nuevas subastas, los nuevos proyectos no es tan recurrente como otros sitios, como puede ser India, por ejemplo, donde es continuamente vas haciendo proyectos nuevos. En Ecuador es más, cada bastante tiempo hay un proyecto. Por prudencia, todavía lo hemos dejado sin incorporar en nuestra entrada de pedidos. Pero ya lo hemos conseguimos en la subasta estos 259 megavatios para 20 años de pedido. Tercer punto
ves que el año 2020 ha sido un año de mucha actividad de build and sell, que es como nosotros le llamamos a la actividad que hacemos de construcción para venta a terceros. Pero en el año 21 vamos a tener mucha más actividad de build and own, que es la actividad que nosotros hacemos para nosotros mismos, para después quedarnos nosotros con los parques en propiedad. Hemos hecho 200 megavatios para terceras partes en el año 2020 y ahora, que estos ya están comisionados, y ahora estamos construyendo otros 192 megavatios, de los cuales 116 están en Malasia, 72 están en Chile, en un proyecto Build and Sell, en varios proyectos Build and Sell, y tenemos 4 megavatios en un proyecto de I+D de solar con almacenamiento, que al final es un proyecto que van a acabar siendo de 13 megavatios cuando lo acabemos entero en una segunda fase que tenemos, proyecto experimental en donde estamos probando 2 tipos de almacenamientos diferentes, en AC, en DC, y queremos que sea nuestro proyecto realmente de aprendizaje de cómo funcionan los modelos de negocios de solar con baterías y cómo podemos ser realmente competitivos en un área en donde Chile es de las más competitivas y de las más avanzadas junto con Estados Unidos en el mundo del almacenamiento y de las baterías, ¿no? En el 21 esperamos, en el año 2021 esperamos comisionar todo este under construction que tenemos, estos 192 megavatios, y además empezar la construcción del proyecto que tenemos en backlog en India, los 419 megavatios que tenemos en India, y esperamos, presumiblemente, los 259 de Ecuador, si finalmente, que esperamos que sí, entren en el backlog. Cuarto punto es que el otro día actualizamos nuestras guías de largo plazo de la compañía, bueno, acelerando nuestro crecimiento rentable, ¿no? Nosotros reafirmamos nuestra estrategia básica, la que hemos venido desarrollando hasta ahora, seguimos manteniendo esa estrategia, pero lo que decimos es que hay determinadas áreas en donde queremos profundizar y crecer todavía más, y también vemos la posibilidad de entrar en 1 o 2 territorios adicionales, ¿no? Manteniendo esta diversificación geográfica que para nosotros es fundamental dentro de nuestra estrategia. Estamos con un objetivo de duplicar los proyectos que tenemos ahora. Ahora mismo tenemos en operación y under construction, tenemos 1 gigavatio a final del año 21. Lo que queremos, eso es lo que esperamos, lo que pensamos tener a final del año 21. Lo que queremos es que para el 23 tener aproximadamente el doble, entre 1,8 y 2 gigavatios de proyectos en operación y under construction, con un run rate de entrada de pedidos, que si sabéis, nosotros teníamos unas guías que habíamos dado al mercado de entre 150 y 300 megavatios de entrada de pedidos de media anualmente. La realidad es que en el último año aproximadamente estamos a 470 megavatios. Entonces decimos que las nuevas guías de actividad para nosotros de entrada de pedidos hacia el 2023 pasa de estos 470 a los 600. Vamos a ir creciendo la actividad duplicando el rango alto de las guías, de las guías antiguas, por decirlo así, ¿no? También el otro aspecto que actualizamos de la estrategia es que estamos monitorizando el mercado continuamente. Vemos que el mercado es muy competitivo y que es muy competitivo, estamos viendo que las tires de los proyectos se están ajustando. Entonces damos unas tires de proyectos nuevas, ligeramente más bajas que las tires de los proyectos que veníamos haciendo, que hemos venido haciendo hasta ahora, hasta lo que hemos captado ahora mismo, y lo que vemos es que la tendencia va más hacia tires en lo que es moneda dura, país de alta calificación crediticia, entre un 7 y un 9% de media, y moneda blanda o país
baja calificación crediticia entre un 11 y un 14. Esto es más o menos 100 puntos básicos menos de lo que veníamos teniendo anteriormente. Y finalmente, lo que confirmamos, que también es conocido por todos, pero lo que confirmamos es que acabamos el año 2020 en una posición financiera muy sólida, que nos permite afrontar este crecimiento y estos objetivos de crecimiento con tranquilidad financiera, con una posición de caja neta a nivel corporativo, o sea, excluyendo la deuda sin recurso que tenemos en cada uno de los proyectos, de 54 millones de euros a final de año, con una generación de caja a nivel corporativo de 72 millones de euros en el año 2020, que proviene de la generación de caja de las 3 unidades de negocio que tenemos: Power Generation, Development and Construction y Servicios, y también de la refinanciación que hemos realizado de los activos españoles antiguos y peruanos también antiguos, ¿no? Aquí hemos hecho una refinanciación en donde hemos extraído caja por importe de 50 millones de euros, además de una creación de valor a largo plazo, pues, de otros 15 millones de euros aproximadamente, ¿no? Bueno, con todo esto lo que hicimos el otro día y lo que hacemos ahora es confirmar que hemos conseguido cumplir todas nuestras guías de creación de valor y todos nuestros compromisos de creación de valor que hemos dado al mercado, con un Development and Construction, con los ventas en línea, con el plan, con lo que dijimos en su momento al principio del año, y con un margen bruto claramente por encima de esas guías que dimos, con un Power Generation y Servicios que, a pesar de haber estado afectado por una caída de los precios spot en aquellas plantas en donde tenemos riesgo merchant, y por un tipo de cambio desfavorable tanto del dólar como de la rupia, a pesar de todo eso hemos tenido un Power Generation, una EBITDA que, si sumamos las coberturas en caja que no están, digamos, en la cuenta, pero coberturas en caja de tipo de cambio que hemos hecho a lo largo del año, de 53 millones de euros. Además, hemos conseguido hacer esta refinanciación que hemos comentado de Perú y los activos españoles que ya hemos comentado, y todo esto combinado con una entrada de pedidos, un incremento del backlog de 470 megavatios, que está un 56% por encima del rango alto de las guías. Nos hemos cumplido todos nuestros objetivos, con lo cual el año 2020 ha sido un año realmente satisfactorio para SolarPack, ¿no? Yo, igual, Javi, si te parece, y si quieres entrar un poco en algún detalle de lo que hemos comentado. Sí, no, perfecto. Quizás a modo de recordatorio y muy brevemente, porque seguramente es más útil pasar a Q&A, dar unas pinceladas, ¿no? Bueno, aquí mostramos un poco lo que ha sido los resultados por unidad de negocio. Como comentaba Nacho, en la parte de DEFCON, la actividad Build and Sell, ¿no?, de construcción y venta para terceros, pues refleja un mayor nivel de márgenes, ¿no?, en general, con lo cual, bueno, pues eso es una buena muestra de que somos capaces de desarrollar y vender, y construir proyectos de forma rentable y competitiva, ¿no? Además, hemos tenido muchos esfuerzos que han ido enfocados a aumentar nuestra cartera de proyectos en desarrollo como plataforma para continuar creciendo en el futuro. Por otro lado, en la parte de generación de energía, pues hemos visto la plena contribución de la flota que tenemos en operación hoy día, ¿no?, que son 400 megavatios atribuibles y bueno, que otorgan gran visibilidad o buena visibilidad al EBITDA que tenemos de cara a futuros años, ¿no? En cuanto a servicios, bueno, ha sido un año bastante en línea con el anterior. Es verdad que en 2020 el peso de los ingresos recurrentes ha sido mayor, con lo cual eso, pues, también da fortaleza y visibilidad de nuevo a esta actividad, ¿no? En resumen, y por no repetir lo que ya se ha mencionado, bueno, pues tenemos una EBITDA que ha aumentado significativamente, un 42% a nivel de segmentos, y además cumplimos con las métricas de calidad que nosotros estamos imponiendo a esas actividades que tienen naturaleza recurrente, ¿no?
como son bueno, pues, el 83% de los ingresos de generación de energía y de servicios provienen de lo que denominamos monedas duras, y además tenemos una exposición a ingresos no contratados pues que no supera el 15%, ¿no? En cuanto a los datos IFRS, vemos un crecimiento importante que viene motivado fundamentalmente por dos razones. La primera, por el propio crecimiento de nuestra cartera de generación, y la segunda por el mayor peso de actividad build and sell o construcción y venta para terceros que se reflejan en las cuentas al no tener que eliminar ingresos de la parte de DEFCON, ¿no? Rápidamente y simplemente a modo recordatorio para aquellos que quizás no nos conozcan tanto, ¿no? Actualmente tenemos una capacidad instalada atribuible al interés económico de SolarPack en los proyectos, ¿no? Donde tiene propiedad pues, de 450 megavatios, de un total de 545. Vemos además que estos megavatios tienen una diversificación geográfica importante y además tienen todavía una vida contratada remanente pues muy amplia, ¿no? En el caso de aquellos proyectos que tienen una cola contratada o regulada menor, es básicamente porque llevan operando ya varios años, ¿no? Pero bueno, este yo creo que es un dato importante. Es verdad que seguramente cada vez más iremos viendo en muchos mercados, ¿no? Contratos pues, que vayan acortándose en el tiempo, pero esto yo creo que muestra no solo la calidad de nuestra cartera operativa, sino nuestra capacidad y nuestra preferencia por tratar de asegurar esquemas de venta a largo plazo pues, contratados a un horizonte pues, largo, ¿no? Simplemente por hacer una radiografía un poco más profunda de lo que es los ingresos y los revenues, perdón, los ingresos y el EBITDA de la unidad de generación de energía, aquí vemos bueno, que independientemente de que los megavatios, pues en el caso de India, por ejemplo, tengan un peso mayor, traducido a euros, bueno, pues seguimos teniendo una exposición mayoritaria a proyectos que tienen sus ingresos denominados en euros y en dólares y que además están bueno, en todos los casos, incluido también en el caso de monedas blandas, en países con grado de inversión, ¿no? Además, y muy rápidamente, este año hemos puesto en operación 199 megavatios en España, han sido destinados para terceros, ¿no? Aquí podemos ver un poco el track record de los últimos años en cuanto a megavatios que se han puesto en marcha, ¿no? en cada ejercicio. Y como decía Nacho antes también, bueno, pues estamos ahora mismo construyendo 192 megavatios, de los cuales pues, destacan los 116 en Malasia, que pasarán a sumar a nuestra cartera de generación a finales de 2021. Otra serie de proyectos que se encontraban ya en construcción en la otra presentación y que se han sumado, que son proyectos Build and Sell destinados a la venta para Campbell Energy, y el proyecto que ha adelantado Nacho sobre, bueno, digamos, un proyecto donde estamos testando diferentes tecnologías de almacenamiento, ¿no? Y que yo creo que va a ser una buena plataforma para aprender no solo de la tecnología, sino de las diferentes aplicaciones y optimizaciones de modelos de negocio, ¿no? Un poco un dato a destacar, en los últimos 3 años hemos generado backlog o digamos, entradas de pedidos pues, por encima del giga, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, yo creo que es un ritmo bueno y que además vemos va a continuar creciendo en los próximos años, ¿no? Pero más allá de esto, además es importante mantener la intensidad en todas las geografías en donde estamos para desarrollar una cartera de proyectos que permita sostener ese ritmo a largo plazo de conversión, ¿no? De proyectos a la categoría de pipeline o técnicamente viables y backlog o comercialmente viables, ¿no? Proyectos que ya pueden plantear su financiación y su construcción. Y aquí vemos pues, que el 2020 ha sido un año en el que hemos también aumentado mucho la cartera de proyectos
y bueno, que al final es un dato positivo para continuar creciendo en el futuro, ¿no? Por último, aquí bueno, se ve un poco el resumen por país de la cartera que tenemos tanto en operación como en desarrollo. Un dato que ya ha resaltado Ignacio y que da mucha visibilidad a esta cifra que dábamos de 1 gigavatio en operación y en construcción a finales de 2021, ¿no? Si sumamos a la capacidad actual los 116 megavatios de Malasia, que estarán operativos a finales de año, y el inicio de construcción, ¿no?, de Gorbea, pues estaremos ya en esa cifra. Además, como ya hemos mencionado, pues existen otros proyectos que pueden hacer que incremente. Yo creo que, Nacho, no sé cómo lo ves, quizás lo que tiene sentido es pasar a ver un poco más en detalle las guías, aunque quizás podemos hacer un parón también para ver si hay algún tema pues, que interesa profundizar, si no podemos seguir con eso, las guías. Muy bien, oye, yo creo que sí, yo creo que las guías también hemos comentado brevemente antes, podemos profundizar en lo que queráis, pero vamos a dejarles, que les estamos dejando secos a todos, ¿no? Que respiren. Yo, si queréis, y por romper un poco el hielo y tal, yo con los resultados he visto una noticia positiva. Los resultados, bueno, han estado bastante en línea, con fuerte crecimiento, etcétera. Me ha llamado la atención que, en contra del resto de los comparables / competidores, nadie menciona el tema de las TIRES, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría que, aunque son 100 puntos básicos, que no es una barbaridad, pues incidir un poco, eso por el lado negativo, luego por el lado positivo hablaremos del tema de la cartera, pero por el lado negativo y realista, ver un poco esa mayor competencia, ¿dónde la estáis viendo? Es decir, ¿la estáis viendo en todos los mercados? ¿La estáis viendo más focalizada en España? Esa competencia, ¿de dónde procede más? ¿De precio de energía? ¿Procede de costes? Y luego ya si queríamos hablamos un poco de eso, ¿no? De precios de la energía, PPAs y CAPEX por megawatt. Ya. Perdona, se oye un poco ruido de fondo. No sé si eres tú, Ignacio, creo yo. Tengo la ventana abierta por estos temas de COVID. La voy a cerrar un segundo, ¿eh? Tenemos una política de ventilación que es bastante estricta y que nos obliga a tener ventanas abiertas, tal, por cuando estás en la oficina. Pero como estoy solo en mi sitio, no pasa nada, la puedo cerrar. Me contagiaré a mí mismo. Bueno, vamos a ver, el tema me parece importantísimo y me llama la atención, la verdad, que nadie hable de la compresión de TIRES y de la competitividad del sector. Y no es la primera vez, ¿sabes? Me estoy haciendo mayor y a lo largo de mi vida he vivido estos momentos en donde la gente no habla de que los márgenes, que la competencia, que tal, y luego el primero que empieza a hablar, el mercado le suele tratar en ese primer momento un poco peor, pero la realidad es que todo acaba saliendo, ¿no? Vamos a ver, estos son para nosotros es un hecho que hay, lo que ocurre es bastante evidente cuando hablas con todo el mundo en el sector lo que está ocurriendo. O sea, no hay nuestra visión es, no hay ninguna duda de que hay crecimiento, ¿vale? Estamos absolutamente convencidos de que el mercado renovable en general y solar fotovoltaico en concreto, que es donde nosotros estamos pues presentes fundamentalmente, va a crecer en el futuro y básicamente va a crecer porque es competitivo y porque ha ganado ya, ya es más barato que el pool, la generación sobre el LCOE ha mejorado tanto a lo largo de los últimos años que ya es una tecnología que está en grid parity
Y además, lo que ocurre en estos momentos adicionalmente no solamente es competitiva pues por CAPEX, por costes, por tecnología. Los riesgos que percibe el mercado de esta tecnología también han bajado. Es una tecnología mucho más dominada, ¿no? Y los proyectos son más previsibles, ¿no? Es unido a una situación de financiación que, desde luego, de momento no está cambiando, de muchísima liquidez en los mercados y tipos de interés bajos, aunque ahora surgen algunas dudas sobre la inflación y cómo puede afectar, no, pero tipos de interés bajos, indudablemente para financiar nuestros proyectos, que son proyectos que tienen un CAPEX por delante muy elevado, o sea, son muy intensivos en capital, mucha financiación, pues todo esto nos genera una situación excelente de crecimiento competitivo, financiación, etc. Y eso está claro. Eso que lo vemos nosotros, lo ven otros. Y entonces, ¿qué está ocurriendo también en el sector? Pues está ocurriendo otra de las tendencias, que es una de las megatendencias, es que al sector están entrando muchos nuevos fondos. Una megatendencia de gente nueva en el sector. Antes estábamos los desarrolladores y productores tradicionales, los IPPs, digamos, más tradicionales, especialistas en estas tecnologías. Y ahora, pues tenemos las utilities grandes que siempre han sido muy activas en el sector renovable y posiblemente al viento esto no lo afecte en absoluto, pero sí más al fotovoltaico, que ya ven el fotovoltaico como más mainstream y están invirtiendo, ¿no? Pero bueno, las grandes utilities siempre han invertido. Pero vienen los fondos de infraestructuras, los fondos de pensiones con muchísima liquidez y también costes de capital bajos. Todos los fondos de inversión en equity público y en equity privado relacionados con el mundo ESG, con el EU Taxonomy, con todas estas cosas que necesitan invertir realmente en compañías tipo renovables o en proyectos renovables, ¿no? Las compañías de oil and gas con una necesidad de descarbonizar sus modelos de negocio. Todo esto hace que haya mucho interés en comprar proyectos, en acceder a proyectos, y eso es fantástico cuando ya tienes un proyecto corriendo, operativo, que aumenta el valor de tu proyecto, con lo cual fantástico. Pero también es cierto que para poder extraer cada vez más, debido a esta alta competencia, para poder extraer cada vez mejores tiles, todos estos players poco a poco también entran en fases de construcción y de desarrollo de los proyectos, asumiendo más riesgos, asumiendo riesgo de construcción y desarrollo, pero también en ese caso ya compitiendo directamente con nosotros en las ofertas. En las subastas, en la captación de proyectos, y básicamente eso hace que cuando estás en una subasta las tires son más tensas. A mí me llama la atención que nadie hable en el sector de que las tires se comprimen después de haber visto la subasta española, donde los precios de toda la subasta, la media ha sido a 25 euros megavatio hora. O sea, que alguien me lo explique. Que nosotros llevamos en este sector 16 años haciendo proyectos. Hemos hecho 1 giga. En los últimos 3 años hemos captado más de 1 giga. Hacemos por encima de 200 gigas al año, 300 gigas al año. Tenemos corriendo nosotros más de 500 megavatios. Pero que comparado con los players del sector, somos de los grandes, de los IPPs. De experiencia, de tal. Somos de los grandes, no somos de los pequeños, de los más grandes que hay en los players alrededor nuestro, desde luego en el mercado cercano, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Nosotros lo vemos así de sencillo, es un tema sencillísimo. ¿Qué vemos? Bueno, pues vemos que en esta situación no pasa nada, tienes crecimiento, hay crecimiento, es un sector competitivo en donde bueno, hay que hacer las cosas muy bien. Bueno, nosotros pensamos que un modelo de negocio como el de SolarPack es un modelo de negocio que, una vez percibido que esa es la situación competitiva del mercado, es un modelo de negocio que permite muy bien afrontar esas situaciones. Como crecimiento hay, aunque las tires se compriman, sabemos hacer las cosas bien, llevamos muchos años haciéndolo, tenemos un modelo de negocio integrado que nos permite
entender muy bien dónde están los diferentes elementos del CAPEX para extraer esos sobrecostes del CAPEX y al final hacer unos proyectos más competitivos y, afilando el lápiz a tope, conseguir proyectos con las tires adecuadas para tener rentabilidad y ser competitivos. Nosotros a lo largo de nuestra historia hemos batido el precio más bajo del mundo de la energía en un proyecto que captamos en Chile. Después es cierto que al de 2 semanas nos ganó un proyecto no sé si fue Arabia Saudí, creo que fue en Arabia Saudí, pero batimos eso, o sea, sabemos hacer proyectos competitivos, batimos el precio más barato de la historia de India el año pasado. También es cierto que al de pocos meses nos volvieron a batir. Estos récords duran muy poco tiempo, pero sabemos hacer proyectos competitivos porque tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso unido a nuestra diversificación geográfica, accediendo a mercados que son mercados que no están tan comoditizados como pueden ser los mercados más tradicionales, mercados en donde realmente sí hay que tener capacidad de ir allí, entender la regulación, tener montada una infraestructura general de compañía de financiación de proyectos centralizada, de ingeniería centralizada, de construcción centralizada, pero mandando equipos a los diferentes sitios. Tenemos una infraestructura montada que nos permite acceder a esos mercados porque ya llevamos haciéndolo muchos años y conseguir proyectos en sitios donde otros pues no tienen esa capacidad de conseguir esos proyectos. Estamos muy acostumbrados a buscar extraer rentabilidades de sitios más lejanos, ¿no? Y eso nos da confianza en que, aunque sea más competitivo, no pasa nada, nosotros seguimos teniendo una visión del futuro muy positiva, ¿no? Porque, sobre todo, lo más importante es que hay crecimiento y que sabemos hacer las cosas, ¿no? Eso es el punto fundamental del sector. Fenomenal. Pues adelante, alguien que se anime a preguntar. Gente muy tímida. Pues aprovecharé yo también para preguntaros un poco cómo estáis viendo el CAPEX, ¿no? Que también es uno de los temas también. Un segundo, quería preguntar, si puedo, tengo una pregunta. Quería preguntarles que me gustaría saber cuál será la tecnología más eficiente y rentable a medio plazo y cuál sería el mix de generación ideal para vosotros. Bueno, si quieres, respondo yo. O sea, yo creo que depende obviamente del lugar, ¿no? Pero es verdad que las tecnologías solar fotovoltaica es ya en la mayoría de sitios la tecnología pues más competitiva, ¿no? En términos de precio y que une además una serie de características que supone una ventaja con respecto a otras tecnologías, como son la modularidad y como son pues la uniformidad de recursos, de recurso solar, quiero decir, frente a otro tipo de recursos, ¿no? Naturales, pues que requieren que estés más en un lugar específico y bueno, nosotros lo vemos así. Obviamente tiene otros retos que comparte también con otras tecnologías renovables. Estamos hablando de la intermitencia, estamos hablando de la predictibilidad, que obviamente es una ventaja, pero también es un elemento de canibalización, ¿no? Sobre todo si se plantean modelos que venden la energía pues, al puro spot, ¿no? Pero en general nosotros vemos que la competitividad de la tecnología, que todavía más tiene cierto recorrido, es una ventaja clara para que continúe siendo la tecnología dominante en todas las nuevas instalaciones, una nueva capacidad instalada que se va a ir produciendo en los próximos años, ¿no? Y desde luego, digamos, la tecnología solar fotovoltaica combinada también con otras tecnologías o con otras
con otros elementos que van a ser importantes en los próximos años. Nos referimos al almacenamiento con baterías, ¿no? Pues, yo creo que es una fórmula muy competitiva de conseguir que vayamos virando hacia matrices de generación no solo más competitivas en costes, sino que además dan energía limpia y predecible a largo plazo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Javi. Es muy difícil decir cuál es la matriz, cuál va a ser el mix energético. Bueno, pues depende básicamente del país, ¿no? En España podrá ser uno, en Alemania otro y en la India y en China pues serán otros, ¿no? Los ideales, por decirlo así, ¿no? Pero es evidente que la tendencia hacia la renovable es altísima. No puedes, en esa tendencia hacia la renovable, no puedes tener solo una tecnología, no vale, evidentemente. Tener solo solar fotovoltaico es imposible porque hay determinadas horas en donde no tendrías energía porque el almacenamiento, por lo menos de momento, da lo que da. Puedes extender un poquito más la curva, puedes mejorar, pero no te permite, con lo cual evidentemente necesitas otras tecnologías, incluso otras tecnologías no renovables, pues es algo que estamos todavía lejísimos de poder renunciar a ellas. Entonces, lo que sí es cierto es que va a existir una altísima sustitución de renovables, de energías de carbón por renovables, eso no hay duda, ¿no? Claro, si te vas a Alemania, pues en Alemania funciona mucho mejor el eólico offshore que el solar, básicamente pues porque tienen sitios buenos para poner eólico offshore y ponen parques gigantescos de 1 giga el parque y no tienen tanto sol como en España, y en España o en otros países pues el solar se defiende mejor, ¿no? Pero básicamente tendencia de sustitución hacia renovable, siempre complemento con otras tecnologías hasta que se desarrolle, y el solar claramente uno de los ganadores. Si vemos la tendencia de bajada de coste de CAPEX y por tanto está muy ligado también a la mejora del LCOE, pues ahora mismo de las renovables los dos grandes ganadores son el eólico offshore y la solar, ¿no? En ese orden, y el eólico terrestre pues que ya experimentó su bajada, ya está en la parte asintótica más de la mejora, parece, ¿no? Y luego yo complementaría que en mercados emergentes, donde hay mucha necesidad de energía y de energía de forma rápida, ¿no? Pues la velocidad de implementación del solar es una ventaja también que va a asegurar, desde luego, que haya mucha penetración de solar, además de otras tecnologías. Sí, pero si nos vamos, como tú bien dices, Javi, a zonas como India, donde puedes tener 300, no sé decir la cifra exacta, pero 300 millones de personas sin ni siquiera acceso a red. África, pues bueno, pues imaginaros en África la cantidad de los cientos de millones de personas que hay sin acceso a red. Ahí es donde realmente la solar empieza a ser un factor diferencial, ¿no? Tienes capacidad de, como decía Javi, de forma modular incrementar la capacidad instalada y de esa manera, de forma muy rápida, extender y dar energía eléctrica a sitios donde es que ni ha llegado la red ni se le espera en bastante tiempo, ¿no? Entonces, con microgrids, con implantaciones de generación no tan tradicionales conectadas a la red, hay modelos de negocio que se pueden desarrollar y que permitirán también la extensión de la energía, el que llegue energía eléctrica a esas zonas, pero también que productores como nosotros podamos hacer también negocio en esos mercados, ¿no? Muchas gracias. Veis que desde el punto de vista del LCOE, algunas compañías esta mañana nos decían que en la fotovoltaica que los niveles ya están más bien en niveles prácticamente mínimos, aunque hay alguna por ahí todavía que está diciendo, hablabas de que en torno al 15% caída todavía del CAPEX megavatio por fotovoltaica. Hay otras compañías, incluso algunos suministradores de equipos, que por ejemplo para la parte de paneles ya estamos viendo niveles suelo, incluso con ligeras subidas, y que tampoco justifican mejora de costes
de cara al medio y largo plazo. ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Nuestra impresión, ¿qué ha ocurrido en el mercado en los últimos 12 meses? En los últimos 12 meses lo que venía ocurriendo es que el coste de los paneles, que es el principal CAPEX o el principal elemento del CAPEX de una planta solar fotovoltaica, venía bajando de forma sostenible. Y hace un año, un poco más de un año, en noviembre del 19, pues seguía bajando. Llegó el COVID, llegó el primer semestre del año 20 y pegó un bajón adicional exagerado, ¿no? Entonces, como la tendencia era que iba bajando, pues seguía bajando, de forma más acelerada, sorpresivamente, pero seguía bajando. Y ahora, en el segundo semestre, lo que ha ocurrido es que después de pasar la situación de COVID, de dificultades de construir plantas, porque en todas partes ha habido un cierto retraso, por lo menos ha sido nuestra experiencia a nivel mundial, un cierto retraso en el desarrollo y construcción de los proyectos. Igual lo que menos en España, si te soy sincero, en España nuestros 200 megavatios que hemos construido en España este año no han sufrido absolutamente ningún retraso durante el ejercicio ni de suministro de módulos ni nada. En cambio, los que hemos desarrollado en Asia, pues sí que han tenido algún retraso. Bueno, el caso es que en la segunda parte del año han subido los paneles poniéndose otra vez al nivel en el que estaban un año anterior. Han subido. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Y la verdad es que estamos volviendo intentando volver a entender bien qué ocurre, volviendo al mercado con ofertas, con tal, y hay que ver un poco qué pasa en los próximos meses. Nosotros pensamos que de ahí, evidentemente, esta V que ha hecho ha sido una V derivada del año 2020, que ha sido un año extraño, pero pensamos que todavía tienen recorrido de donde están a ir bajando de forma paulatina e ir mejorando el CAPEX a lo largo de los años. No a la misma velocidad que veíamos antes, pero sí lo irá haciendo. El crecimiento de las instalaciones está siendo bestial. Bestial me refiero seguimos creciendo las instalaciones de solar fotovoltaico. Los procesos industriales de fabricación de paneles, de fabricación de los trackers, de los seguidores, de las estructuras, todos esos procesos tienen evidentemente un efecto materia prima porque tienen componentes, el acero, el vidrio, el silicio, tienen componentes de materia prima que le dan cierta volatilidad, pero también son procesos que industrialmente van mejorando y mejorando y se van reduciendo los costes, ¿no? Entonces, y también tecnológicamente está habiendo avances, pues antes no había bifaciales, ahora hay bifaciales, los inversores antes eran todos centralizados, ahora tienes la opción de stream. Bueno, pues ahí hay evoluciones en la tecnología que también genera determinadas mejoras. Entonces, nosotros pensamos que sí, seguirá habiendo mejora y eso acaba impactando en el LCOE y también seguirá mejorando el LCOE, no al ritmo que mejoraba antes, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre, bueno, con el eólico terrestre. El eólico terrestre mejoraba mucho antes y ahora es más asintótico. El solar está entrando en la parte asintótica y el eólico offshore, en cambio, está mejorando de forma sustancial porque es mucho más inmadura la tecnología, ¿no? Porque esa es nuestra visión, ¿no? Pero sí seguirá habiendo mejoras, eso opinamos. Estupendo, fenomenal. Bueno, pues ahora estamos ya cercanos al límite de tiempo. Si hay alguna pregunta, como decía, que hable ahora o que calle para siempre. Está todo muy tranquilo. Bueno, pues voy a aprovechar, Ignacio y Javier, daros un millón de gracias por haberos robado este ratillo. Ha sido súper interesante. Es una de las compañías que seguimos y además estamos positivos en ella y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos por atender la conversación esta. Muchas gracias. Un saludo para todos. Saludo. Muchas gracias.